Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 11. Estamos en el 11 y la porción que nos toca ahora es del 15 al 19. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo la sexta trompeta, un interludio entre la sexta y la séptima. Yo quiero que usted escuche conmigo o lea conmigo estos versículos y veamos la palabra del Señor llegando al final, al juicio final, al fin de los tiempos. Ese es el tercer ciclo de 7. Tenemos 7 iglesias, no tenemos 7 sellos y ahora son 7 trompetas. Y estamos leyendo la misma historia con diferentes figuras. Esta figura de las 7 trompetas aquí se termina y luego de aquí para adelante sigue las 7 copas, 7 ayes. Y entonces leemos así la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 11, 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Es la palabra de Dios terminando la historia de la humanidad. La historia de la redención llega a su final. Ahí está el tiempo de juzgar a los muertos, es decir, a todos los muertos, incrédulos y los que murieron en Cristo. Es tiempo del juicio. Aquellos van a perdición eterna, estos van a vida eterna. Una sola resurrección para todo el mundo. Quiero que note conmigo entonces el versículo 1. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Cuando la palabra de Dios nos revela a Jesucristo, es calificada como poderosa, fuerte, firme, sonante. Hubo grandes voces. Dice Juan al principio de su carta: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. En el 1 del versículo 12 al 13, me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo era su voz? Era como el ruido de muchas aguas. En el 4:1 dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo. En el 5:2 dice: y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el capítulo 1 del versículo. En el capítulo 6, versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ven. En el capítulo 7, versículo 2 al 3, y vi a otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello de del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Gritó a gran voz. Y la adoración de los redimidos alrededor del trono y delante del Cordero es así, fuerte, firme, tronante. Dice en el capítulo 7, versículos 9 al 10: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es una gran voz en todos los sentidos, grande en el anuncio y fuerte en el sonido, que penetra, que quebranta, que salva, que redime. La voz del Señor que anuncia a su Hijo Jesucristo, la voz del pueblo del Señor adorando a su Señor. Cuando el Señor habla, dice la Biblia, que la tierra tiembla, los moradores de la tierra tiemblan a la voz del Señor. Dice Joel 3:16, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén, da su voz, el Señor da su voz, escucha mi hermano, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Es decir, la voz del Señor que hace temblar al mundo de temor, de terror, es la misma voz que te da consuelo a ti. La misma voz que aterroriza al resto de la gente, para sus hijos es la voz de su Padre. Es la voz que dice: no temas. La misma voz que hace temblar los cielos y la tierra es la misma voz que infunde calma a los que están en Cristo. No hay lugar, no hay lugar seguro, ni en el cielo, ni en la tierra, para los que están separados del Señor. No hay lugar seguro. No hay lugar seguro. La misma muerte, dice la palabra, huye de ellos. Aquellos que buscan protegerse de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Isaías 66:6 dice: voz de estruendo viene de la ciudad. Una voz sale del templo. Es la voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Pero no solo la palabra de Dios es una gran voz. Dijimos que los cantos, las alabanzas del pueblo, aquellos que han sido salvos, es grande, es el mensaje, el canto de los redimidos. Tú eres digno, tú nos has redimido, con tu sangre nos has lavado y nos has rescatado de todos los pueblos. La voz de los que adoran es grande en todos los sentidos. Cuando se le muestra al profeta Ezequiel las abominaciones del pueblo, el Señor anuncia que su juicio vendrá y allí los pecadores entenderán, pero será demasiado tarde. Hay otra voz de grito, de desesperación, de terror, pero entonces el Señor dice que a estos gritos Él va a cerrar sus oídos. A los que no quisieron escuchar la voz del Señor anunciando la revelación de su Hijo Jesucristo, aquel día del juicio también Él cerrará sus oídos. Dice Ezequiel 8:18, por tanto, yo ciertamente obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Para ti que has creído, la voz del Señor es tu confianza, Él es tu refugio, Él es tu fortaleza. Para ti que no has creído, tú que no has puesto tu fe en Cristo, ¿clamarás a Él hoy buscando el perdón de tus pecados? ¿O gritarás con grande voz cuando Él cierra sus oídos a tu súplica?
Ciertamente que la voz del Señor hace temblar los cielos y la tierra, y que esa voz no haga temblar a los moradores de la tierra es solamente una prueba de la depravación radical, total del hombre. ¿Qué causó el pecado en el hombre? Que esta voz no puede penetrarlo, que no lo puede hacer levantar. ¿Qué tan ciegos están los hombres que no pueden ver los juicios de Dios? Son tan ciegos que no ven que Dios los está juzgando ahora mismo por su pecado. ¿Qué tan muertos están los moradores de la tierra que no pueden temer al juez de toda la tierra cuando él habla? Amada congregación, nunca pierda la confianza de anunciar a Cristo y este crucificado. Es la voz del Señor, es la gran voz de Dios. Le predicamos a muertos y la única esperanza de estos muertos es que Dios abra sus oídos con el poder de su palabra. Es la misma palabra que nos rescató un día a nosotros estando perdidos. Ezequiel 37:4 habla de que se le ordena profetizar a los huesos secos. Y me dijo entonces Ezequiel 37:4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y eran secos en gran manera, dice Ezequiel. El fin ha llegado, el fin ha llegado. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a los siervos, los profetas y a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, está aquí. Llegamos al final de la séptima trompeta. La séptima trompeta que anuncia el misterio escondido o anunciado por los profetas. El templo que antes vimos a Juan midiendo en la tierra, ahora se abre en el cielo. Los enemigos verán y temblarán y aumentará su coraje, se enfurecerán, dice la palabra del Señor, y los creyentes verán el cielo abierto y su fe se afirmará y su adoración aumentará y su confianza será segura. Los redimidos lo verán y verán el pacto ratificado. Allí en medio del templo, en el cielo está el arca del pacto. Dios hizo un pacto de salvarte, de redimirte, de perdonarte y de nunca jamás acordarse de tus pecados en Cristo. No es que sufra amnesia, no es que el Señor no sabe qué hicimos. Él ha propuesto en sí mismo, o se ha propuesto en sí mismo no traerlos para usarlos en contra tuya. No se acordará más de nuestros pecados. Cristo regresa. Cristo regresa por su pueblo. ¿Lo estás esperando? ¿Cómo te encontrará? Su regreso es inminente. Es pronto, es glorioso. Es para separar a su pueblo de los moradores de la tierra. Es para reinar sobre ellos por los siglos de los siglos. 2 ayes pasaron. Aquí está el último. Ahora sí, podemos sufrir y hacer lamento por los moradores de la tierra. Ya no hay más oportunidad para arrepentirse. Pasarán a la eternidad para sufrir el castigo por su pecado. Eso es lo amargo del mensaje. ¿Recuerdan? Lo amargo del mensaje es ver que el mundo rechaza la salvación que se ofrece en Cristo. No solo en el estómago, en la boca es dulce. Cantamos y volvemos a afirmar, glorioso Señor, glorioso de todos los pueblos, nos has rescatado. Y nos has hecho para ti reyes y sacerdotes. Apocalipsis 8:13 dice, entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles dan para tocar. Llegamos al último ay. Veamos pues entonces la porción de las escrituras que tenemos hasta aquí.
de esta manera: el rey y su reino. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos, que es mejor traducido por la Biblia de las Américas, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Un reino, un rey, no dos, no dos dioses, es un reino, es un rey, es un pueblo, es una adoración específica. El rey y su reino. El coro del Mesías de Handel, son como 2 horas. Yo estuve ayer, por falta de tiempo, viendo ciertas partes, pero usan Apocalipsis 11. Aleluya, aleluya. ¿Lo conocen? Ese es el himno o el canto de Handel del Mesías. El Señor omnipotente reina. El Señor omnipotente reina. Él reina. Como hemos dicho antes, Apocalipsis entonces toma de toda la escritura y viene y lo junta en un solo punto. Cada una de las doctrinas es magnificada. La perversidad del hombre es expuesta en su totalidad. La redención y la salvación en Cristo es magnificada, exaltada, expuesta. Los cielos abiertos. No hay nada más que esperar. El Señor reina. Y es cierto, el Señor ha reinado siempre. Pero aquí en estos momentos en los que el atrio ha sido entregado a los gentiles, pareciera muchas veces que el enemigo es el que triunfa. Pero recuerde que aprendimos del testimonio de los 2 testigos. Él nos vence por 3 días y medio, pero nosotros predicaremos a Cristo por 1260 días. Es decir, no se compara. Tenemos un mensaje poderoso y vamos a las naciones predicando libertad en Cristo. El enemigo es un enemigo que está atado. Si él hace algo es porque el Señor se lo permitió y eso lo va a usar para aún así traer a sus hijos más cerquitas y les va a asegurar con más fuerza que tú eres mío y yo soy tu Dios y nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aunque por un poquito de tiempo pareciera que el enemigo tiene cierto poder, mis hermanos, es un enemigo vencido. Pero llegó el día del juicio final, el esplendor de la soberanía real de Dios, es revelado en su totalidad, porque en este tiempo toda la oposición será suprimida. Nuestro Señor reina. Él es todopoderoso, como creador y juez a los que se pierden, como creador y redentor a los que se salvan, y reinará por los siglos de los siglos. El rey y su reino es un reino eterno. Dijimos que todo el Apocalipsis nos está hablando de toda la escritura y lo está juntando en un solo punto. Allí en este punto entonces se hace se eleva o se ve con más claridad todas las promesas del Antiguo Testamento. El Señor reina. Nos lleva al Salmo 2. Salmo 2, del 7 al 12. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian.
Cuán felices son los que confían en el Señor. Y otra vez, si no voy a decir que no conocen, pero si conocieran su Biblia, mis hermanos, si la conocieran a profundidad, y cuando oyes este canto, cuando oyes estas declaraciones, nos lleva a diferentes partes de la Biblia. Daniel, la visión de Daniel, el capítulo 7, versículo 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí, con la nube del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Gloria a Dios. Más bien en estos momentos donde el mundo tiembla ante los rumores de guerra, ante la realidad de la maldad. Lo hemos visto en estos días literalmente. El salvajismo al que el hombre es capaz de ser entregado. Pero este reino, un reino de justicia, de paz, de seguridad, es un reino que jamás será destruido. No tendrá enemigos. Sus enemigos estarán ya alejados para siempre de su pueblo, el rey y su reino. Aunque ahora estamos viviendo los días del atrio, es decir, aquellos días en que la iglesia es atacada por todos lados, que vivimos en medio de un mundo caído, que nuestra predicación es hecha en humillación. Es decir, el mundo nos considera ignorantes, tontos. ¿Quién habla con un ser que no puede ver? Bueno, los locos. Los locos hablan con alguien que no pueden ver. Pero nosotros, por fe, nos ha sido abierto nuestros ojos espirituales y hablamos con el Rey de los cielos y la tierra y creemos que está presente. La iglesia de Cristo es despreciada, es perseguida por el mundo, pero es protegida y preservada por Dios. Es preservada y protegida por su providencia. Si estás en Cristo, en la congregación verá el cielo abierto y la congregación adorará delante del trono junto al resto de los santos hechos ya perfectos y junto al resto de millones y millones de seres espirituales que nunca necesitaron redención, sino que fueron preservados para que no cayeran. Se levantaron grandes voces, dice la palabra del Señor, grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estas voces declaran que el reino del mundo ahora pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que Satanás, quien tentó a nuestro Señor ofreciéndole los reinos del mundo, ya no es dueño. Ahora nuestro Señor es rey sobre todo en su forma más alta, y Satanás es echado a su propio lugar. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Es ahora. No es que la salvación no estaba antes, pero de esta manera la salvación es expuesta en su máxima expresión. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. No era desde antes, sí desde antes, pero ahora de una manera extraordinaria, gloriosa. Y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo responde la iglesia a este anuncio? Postrándose sobre sus rostros y adorando a Dios. Veamos entonces el segundo punto. Vimos el rey y su reino. Es un reino sempiterno, eterno, firme.
Veamos ahora al rey y sus siervos. Versículos 16 y 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Has reinado. No vas a reinar, sino que siempre ha estado allí tu reino. Un reino, no dos. Un pueblo, no dos. Un Dios, no dos. Pero veamos ahora dos himnos. Hay dos himnos en esta porción de la escritura. Primero dice el versículo 15 que hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y luego vemos a los 24 ancianos añadiéndose a esta alabanza en el cielo. Pero los 24 ancianos que representan a toda la iglesia cantan un himno que el resto de los seres espirituales no pueden cantar. Ellos no fueron redimidos. Nosotros fuimos redimidos. Un reino, no dos. Un pueblo, no dos. Un Dios, no dos, pero dos himnos de adoración. Mientras que en el cielo es adorado por su victoria, por el derecho de reinar en el mundo y sobre todas las cosas visibles e invisibles. Colosenses 1 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Pero a nosotros, criaturas caídas, a nosotros, criaturas merecedoras del castigo eterno, hijos de desobediencia, a nosotros se nos proveyó un Salvador hermoso, glorioso, suficiente, humilde, por amor. Colosenses 1, 13 y 14, es decir, antes de la adoración esta que adora a Dios por ser creador y por ser dueño de todo, hay una adoración. Dice Colosenses 1, 13 y 14, porque Él, es decir, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Los 24 ancianos cantan su propio himno de alabanza, no solo porque Cristo reina, sino porque también nos ha redimido y nos ha dado salvación. Y esa salvación ahora tiene su máxima expresión, lo que la Biblia llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aunque, hermanos, ahora por un poquito de tiempo tengamos que ser atribulados, ponemos nuestra mirada en este día glorioso, donde seremos libertados completamente, ahora sí, de la presencia del pecado. Los 24 ancianos están sentados delante de Dios. Los 24 ancianos están sentados en los tronos. Están vestidos con vestiduras blancas y tienen coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4. ¿Por qué son blancas sus vestiduras?, le preguntan a Juan. Y Juan dice: Señor, tú lo sabes. Entonces uno de los ancianos me habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, Apocalipsis 7, 13 y 14, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mis hermanos, no hay dos clases de salvación. Desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese, es el tiempo de tribulación para la iglesia de Cristo. No hay una solución diferente para alguien que sufre más o alguien que sufre menos. Tienes que tener el perdón
en el sacrificio perfecto, en la sangre del Cordero. No hay dos salvaciones. Sea que seas salvo el último día antes de que venga Cristo, o sea que seas salvo desde niño y vivas una vida entera sirviendo al Señor, o te arrepientas un día antes de morir. Es el mismo camino. Han emblanquecido estos vestidos en la sangre del Cordero. Y tienen coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué hacen con esas coronas de oro? ¿Son adorados por los seres espirituales? No, no. Aquellos seres espirituales, dice Apocalipsis 4, Apocalipsis 9, quiero decir, bueno, me equivoqué allí, del 10 al 11, Apocalipsis 4 del 10 al 11. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, es decir, los que dirigen el coro celestial, siempre estos seres espirituales se mueven y adoran al Señor, al que vive por los siglos de los siglos. El resto, la congregación de los redimidos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y dice, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando por fin este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, proclamaremos que nuestro Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes y seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara, pero no seremos adorados. Nosotros somos los adoradores. Estos seres espirituales que dirigen la adoración, cuando ellos se mueven, la iglesia los sigue. ¿Cómo? Bien sencillo, fíjate bien, la palabra dice, postrándose sobre su rostro, es decir, un reconocimiento total de la soberanía de Dios, de su majestad y de nuestra dependencia de Él. Amados, dice Juan, 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, ya se nos ha dado grandes promesas y hemos disfrutado en este tiempo inmensamente escucharlas y adorar a Dios junto con ustedes, unos con otros. Pero aún no es todo, dice Juan, pero sabemos esto, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y R.C. Sproul decía, ¿cómo será este cambio? ¿Será un cambio instantáneo y luego veremos al Señor? ¿O en el momento en que lo veamos, su gloria nos transformará en su propia gloria? ¿Cómo será esto? Pero dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber grabaciones, no hay forma de entenderlo, pero lo que dice es, cuando Él se manifieste en esa gloria, en ese resplandor, allí los hijos de Él son transformados a su semejanza, es decir, con la posibilidad de nunca más pecar, la imposibilidad de pecar. No tendremos poder para volver a pecar. 1 Corintios 13:12 dice, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Aunque los siervos del rey se sientan a la mesa del rey, reinan junto con el rey, siguen siendo adoradores. Dice Apocalipsis 22:3 y 4, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Si estás en Cristo, mi hermano, estás hablando de ti. Este eres tú. Tú eres un siervo y vas a servir, pero vas a ver su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hay una historia que por causa de tiempo no quise ponerla, pero se las tengo que contar. Saúl, el rey Saúl, tenía un hijo. Cuando Dios rechaza a Saúl y establece a David, hay un hijo de Saúl, Mefisbosé, y él está lisiado, está chueco, es manco.
Y David dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo le muestre misericordia? Digo, sí, hay un hijo de Saúl. Dice David, tráigalo para acá. Y dice Mefibosé, no, si me quiere matar, cuando más que me deje con vida. No, no te quiero matar, quiero que vengas y te sientes a la mesa conmigo. Dice este hijo de Saúl, ¿quién soy yo? ¿Acaso un perro se sentará a la mesa del rey? Y David dice, sí, y comerás de lo que yo coma. No saldrás de mi palacio, allí estarás conmigo. Una figura perfecta, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién? Y ahora somos invitados y traídos a la mesa del Señor y sustentados por Él. Veremos su rostro y el sello de propiedad estará sobre nosotros. La iglesia canta un himno diferente al himno que canta el resto de los seres espirituales. Ellos no fueron redimidos. Pero escuchen bien, hay solo dos clases de criaturas. Escúchame bien, por favor. Hay solamente dos clases de criaturas. Los que se rebelaron y se rebelan, y los que se humillan y son redimidos. Entre los rebeldes, es decir, aquellos que se oponen a Dios, hay dos clases. Hay una división. Hay dos clases de criaturas. Los que se rebelan contra su creador y los que nunca se han rebelado. Me equivoqué allí. Hay dos clases de criaturas. Los que se rebelan contra Dios y los que nunca se han rebelado. Ahora, en los que se rebelan hay dos clases. Los que son redimidos y los que son contados entre los enemigos de Dios. Hay dos clases, los que se rebelan, los que nunca se han rebelado. Entre los que se rebelan contra Dios hay dos clases, los que son redimidos y los que no son redimidos. Los que no son redimidos son contados como enemigos de Dios. Entonces veamos nuestro último punto y terminamos así. El rey y su reino, el rey y sus siervos. Veamos ahora al rey y sus enemigos en el versículo 18. Cuando esta revelación de Jesucristo y cuando la salvación es manifestada, desde que Cristo vino, que fue abiertamente proclamada, dice el 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Veamos hasta esa frase allí. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. La Biblia de las Américas dice, y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y fue el tiempo de juzgar a los muertos. Se airaron, se enfurecieron. Y otra vez el lenguaje nos tiene que llevar rápido al Salmo 2. Dice el Salmo 2 del 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ante la insensatez de ellos, el Señor se ríe y se burla. Esta pregunta fue la que me hizo a mí salir del dispensacionalismo. ¿Cuál guerra de Armagedón? Y los pueblos se juntan, pero dice el Señor que cuando los pueblos se juntan en contra de su ungido, Él se burla, Él se ríe de ellos y luego los turba con su propia palabra. Su ira los intimida. El resplandor de su gloria los elimina.
El tiempo que se ha anunciado por 2000 años o acerca de 2000 años ha llegado. Sus enemigos son vencidos. El reino que él inauguró ahora es consumado, es establecido cuando él regresa por los que él rescató. ¿Cuántas resurrecciones hay? Dice el versículo 18, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, está aquí. ¿Quiénes son los muertos? Todos, creyentes e incrédulos. Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Escucha 2 Timoteo 4:1. Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero escuchemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Juan 5, 24, 29. Escúchalo. Dice así, de cierto, amén, amén. Os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, os digo, amén, amén. Os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Has escuchado la voz de Dios ahora? Tú que estás muerto en delitos y pecados, has escuchado la voz de Dios ahora. Ven y vive. Dice Cristo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y lo dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Un Dios, no dos. Un reino, no dos. Un pueblo, no dos. Una resurrección corporal, no dos o tres. Dos himnos de adoración. Un comentario final en el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El templo de Dios fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Se recuerdan a Esteban dando testimonio de la palabra de Dios? Dice, vio los cielos abiertos en Hechos 7, 55 al 57. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dieron grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No escucharon el mensaje. Taparás tus oídos. Esta mañana cerrarás tus oídos a la voz del Señor. Se cerrará el cielo para ti. Para ti será un lugar cerrado, oscuro. Un día el cielo se cerró al clamor de aquel que colgaba de una cruz. Cuando clamó, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Hubo silencio. Pero ahora el cielo está abierto. En medio del templo, allí en medio del templo está el arca del pacto. Recuerdan que hay en el arca del pacto. Está la ley escrita en la tabla de piedras. Los redimidos por la eternidad cantarán de la obediencia de Cristo perfecta. Esa es su justicia, esa es su vestidura. ¿Qué más hay?
la vara de Aarón que reverdeció. Los que fueron rescatados descansarán por la eternidad en la mediación sacerdotal de Cristo. ¿Qué más hay? El maná, con el que Dios sustentó al pueblo en el desierto. Los creyentes con cuerpos glorificados, aún así seguirán siendo sustentados por el mismo que los rescató. El resto no verá la misericordia de Dios, verán juicio, solo juicio, relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo. No hay lugar seguro separados de Cristo, no hay lugar seguro ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la misma muerte. Pero el Señor es refugio para su pueblo, el Señor es fortaleza para sus hijos. No tardes en venir a Cristo, no tardes en venir a Cristo, podría ser demasiado tarde. Vamos a orar. Padre eterno, glorioso Señor, cuánta misericordia anunciarnos antes de que llegue el juicio, el lugar seguro donde podremos de estar confiados. Cuando el Señor habla, el cielo tiembla, la tierra tiembla, los moradores de la tierra tiemblan. Señor, no hemos de temblar nosotros al sonido de tu voz, al anuncio de tu salvación tan grande. Ruego, Padre, en esta mañana tu voz penetre en nuestros corazones. Los que hemos creído, Señor, confirma nuestra fe. Sosténnos, susténtanos, Padre, y que podamos seguir caminando, amando la verdad. Pero, Señor, por favor, aquellos que están aquí que no han creído todavía, por favor, Padre, abre sus ojos a la urgencia de venir a refugiarse a Cristo y esperar confiados el día en el que el cielo mismo será conmovido una vez más. Padre, rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.